Estimadas amigas y amigos, en consideración a nuestra promesa de la conclusión de esta serie de 3 reportes especiales acerca del impacto del segundo mandato del presidente Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, acerca de las regulaciones que perfilarán la operación de los centros de datos y las tendencias de la regulación de los centros de datos a tener en cuenta en 2025, con esta segunda parte de esta serie de 2 y concluimos, no solamente concluimos nuestros reportes especiales, sino las publicaciones de este año. Esperamos que este año haya traído consigo muchos éxitos y mucha salud para todos ustedes. Y estaremos a la expectativa de cómo se comportan estas predicciones para el año 2025. En particular, en esta segunda parte de esta serie de 2, en este reporte especial descubriremos cómo las próximas regulaciones afectan a los operadores de centros de datos, desde las nuevas reglas de cumplimiento hasta las conclusiones clave de los desafíos de cada uno de los países. Empecemos a revisar, pues, cómo sigue la geografía de las regulaciones a nivel global. Sistema Nacional de Clasificación del Entorno Construido de Australia. En Australia, los centros de datos que prestan servicios al gobierno federal de Australia deben obtener una calificación de 5 estrellas, que equivale a tener en su operación un PUI de 1.4 o menor. De acuerdo al Sistema Nacional de Clasificación del Entorno Construido de Australia, NABERS, por sus siglas en inglés, para mediados de 2025 esto será definitivo. En otros lugares se están elaborando mandatos. Como ya comentamos, en la Unión Europea el objetivo de la Directiva de Eficiencia Energética es reducir el consumo de energía en 11.7% y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% para el 2030. En mayo de 2025, la Comisión de la Unión Europea debe evaluar los datos recopilados de la Directiva de Eficiencia Energética y presentar un informe al Parlamento Europeo con propuestas para mejorar la eficiencia energética, incluyendo el establecimiento de normas mínimas de rendimiento. El pasado mes de mayo del 24, la Autoridad del Desarrollo de Medios de Comunicación de Singapur lanzó su hoja de ruta de centros de datos verdes, que tiene como objetivo aumentar la capacidad de los centros de datos, pero hacerlo de manera sostenible a través de la energía verde y la tecnología de eficiencia energética, para apoyar el desarrollo de centros de datos con un PUI de 1.3 o inferior. El gobierno de Singapur dijo que colaborará con la industria para elevar los estándares de eficiencia energética para los centros de datos para fines de este 2024 e introducir estándares para equipos de tecnologías de la información de eficiencia energética y enfriamiento o refrigeración líquida para 2025. Divulgación climática y regulaciones locales en los Estados Unidos de América. ¿Podría Estados Unidos seguir el ejemplo de la Unión Europea? A medida que Europa implementa sus mandatos de informes de datos, todas las miradas están puestas en cómo Estados Unidos podría regular la sostenibilidad y la resiliencia de los centros de datos siguiendo el ejemplo. En Estados Unidos, los esfuerzos de divulgación climática de la Comisión de Bolsa de Valores y el Estado de California están actualmente atascados en los tribunales. La SEC anunció en marzo regulaciones que requieren que las empresas informen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y otras divulgaciones climáticas, pero se ha retrasado en la implementación de la regla debido a nuevas demandas. Del mismo modo, California aprobó el año pasado 2 leyes de divulgación climática que exigen que las grandes empresas que hacen negocios en el estado comiencen a informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos relacionados con el clima para el 2026. Pero también esto está en litigio. Otras legislaturas estatales han debatido si vincular los requisitos de sostenibilidad a las continuas exenciones fiscales para los centros de datos, pero no han tenido éxito. Por ejemplo, un legislador de Virginia presentó un proyecto de ley este año que solo permitiría a los centros de datos calificar para exenciones fiscales si maximizan la eficiencia energética y utilizan recursos renovables, pero el proyecto de ley murió en la legislatura estatal. Este año, los legisladores de Georgia aprobaron un proyecto de ley para pausar la exención fiscal de los centros de datos del Estado hasta que pudieran analizar el uso de energía del centro de datos, pero el gobernador
de Georgia vetó esta iniciativa de ley. Mientras tanto, las jurisdicciones locales en los Estados Unidos de Norteamérica han tomado la delantera en la promulgación de regulaciones para los centros de datos, pero son cuestiones más orientadas a la comunidad, como limitar las ubicaciones donde se pueden construir los centros de datos y reducir la contaminación acústica, dijo Graham de IDC. Por ejemplo, Chandler, Arizona, adoptó una nueva ordenanza de zonificación que entró en vigor en 2023, que restringe la construcción de centros de datos a ubicaciones aprobadas. Los nuevos centros de datos de la ciudad también deben adoptar medidas de mitigación sólidas para reducir el ruido. En septiembre de 2024, el condado de Fairfax, en Virginia, aprobó una ordenanza de zonificación para limitar el tamaño de los centros de datos en algunos lugares, así como para abordar las preocupaciones sobre el ruido, el diseño de los edificios y la proximidad a los residentes. Mientras tanto, el condado de Loudoun está finalizando sus propias regulaciones de centros de datos. Ellos están resolviendo problemas locales, reales y concretos, comentó Graham de IDC. Es más fácil resolver problemas a nivel local que a nivel nacional o a gran escala. Regulaciones que impulsan la resiliencia de los centros de datos. Los gobiernos se centran cada vez más en crear regulaciones nuevas o actualizadas para fortalecer la resiliencia digital y la ciberseguridad debido a la creciente importancia de las tecnologías de la información en los servicios críticos, las crecientes tensiones geopolíticas, la explosión de los ciberataques y el aumento de la subcontratación a la nube, según el Uptime Institute. El DORA de la Unión Europea exige que el sector financiero establezca un marco de gestión de riesgos que incluya la continuidad del negocio y planes de recuperación ante desastres que incluyan la copia de seguridad y la recuperación de datos, notificación de incidentes, pruebas de resiliencia operativa digital, intercambio de información sobre amenazas cibernéticas con otras instituciones financieras y la gestión del riesgo de sus proveedores externos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Como los proveedores de servicios en la nube, tienes que asegurarte de que tu centro de datos sea robusto, resistente y no se caiga, y si se cae, eres responsable de ello, dijo Rajiel Nasir, director asociado de investigación de IDC para Europa en la nube y analista principal de soberanía digital mundial. Las empresas financieras tendrán que asegurarse de que sus proveedores externos cumplan con los requisitos regulatorios negociándolos en sus contratos. Como resultado, tanto el sector financiero como sus proveedores de servicios necesitarán implementar las herramientas y procedimientos necesarios para cumplir con DORA en la Unión Europea, según un informe de IDC. De hecho, las tres autoridades de supervisión financiera de la Unión Europea, la Autoridad Bancaria Europea, ABE, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, AEBM, y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, ASPJ, supervisarán a los proveedores de tecnologías de la información y comunicaciones terceros esenciales. Si bien DORA no exige soberanía digital, sí respalda la necesidad de soberanía a un nivel mayor, porque brinda a las instituciones financieras un mayor control, incluida la ubicación de los centros de datos y cómo se protegen los datos, continuó diciendo Nasir de IDC, que define la soberanía digital como la autodeterminación digital y el control sobre sus datos, sistemas y aplicaciones. Según la Unión Europea, el DORA se centra en los servicios financieros, incluidos los bancos, las compañías de seguros y las empresas de inversión, ya que cualquier servicio o interrupción del mismo puede afectar a empresas de otros sectores de la economía. Con el tiempo veremos que estas regulaciones se extienden a otras industrias, dijo Jay Dietrich del Uptime Institute. Otros gobiernos están reforzando la resiliencia de sus centros de datos con nuevas regulaciones. En marzo de este 2024, el Ministerio de Desarrollo Digital e Información de Singapur anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para estudiar la creación de una ley de infraestructura digital para mejorar la resiliencia y la seguridad de la infraestructura y los servicios digitales clave.
El gobierno de Singapur dijo que el esfuerzo es necesario porque las recientes interrupciones de los centros de datos causaron una interrupción generalizada de los servicios bancarios. Las recientes interrupciones de los centros de datos que no fueron causadas por ataques cibernéticos, pero que causaron una interrupción generalizada de los servicios bancarios, hacen que el esfuerzo sea necesario, comentó el gobierno de Singapur. Por otro lado, en Oriente Medio, las regulaciones de servicios de centros de datos de Arabia Saudita que entraron en vigor en enero del 2024 promueven la construcción de centros de datos de nivel 2 y nivel 3, de acuerdo al Uptime Institute, que tienen un alto porcentaje de tiempo de actividad y planes de gestión de energía y sostenibilidad. De regreso en Europa, el Reino Unido designó a mediados de septiembre a los centros de datos como la infraestructura nacional crítica, lo que permitirá al gobierno coordinarse con los operadores de centros de datos para mitigar las amenazas. En diciembre de 2023, el Reino Unido también propuso nuevas medidas que establecerían estándares mínimos para los centros de datos que reforzarían la seguridad y la resiliencia. En Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones implementó nuevas reglas en marzo de 2023 que promueven la resiliencia tecnológica y operativa de los operadores y participantes del mercado de valores y futuros, según el Uptime Institute. En Estados Unidos, la SEC adoptó en 2023 nuevas normas de divulgación de ciberseguridad que exigen a las empresas que cotizan en bolsa que divulguen los incidentes materiales de ciberseguridad en un plazo de 4 días y que divulguen sus políticas de gestión de riesgos de ciberseguridad, estructuras de gobernanza y protocolos de respuesta a incidentes en sus informes anuales. El pasado mes de febrero, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos, NIST por sus siglas en inglés, publicó el Marco de Ciberseguridad 2.0 del NIST, que proporciona nuevas directrices sobre cómo reducir los riesgos de seguridad para todas las industrias y organizaciones, desde pequeñas escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro hasta grandes empresas y agencias gubernamentales. El marco, actualizado por primera vez en 10 años, es obligatorio para las agencias del gobierno federal, pero opcional para todos los demás. La Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea exige a los operadores de centros de datos de la Unión Europea que utilicen 500 kilowatts, de acuerdo al artículo 12-1. Los expertos dicen que la Comisión de la Unión Europea y sus Estados miembros deben trabajar con los operadores de centros de datos para obtener los datos de informes más precisos posibles. Para los operadores de centros de datos en esa docena de países, la fecha límite no se está aplicando en este momento. Y eso es razonable. No se puede esperar que los operadores informen a un sistema que ni siquiera está en su lugar, dijo Dietrich del Uptime Institute. La Directiva de Eficiencia Energética exige a los operadores de centros de datos de la Unión Europea que utilicen 500 kilowatts de potencia o más, que presenten información anualmente, incluido el consumo total y de energía de tecnologías de la información, el consumo de agua, el uso de energías renovables y la producción de calor residual. Se supone que los operadores de centros de datos deben informar los datos de 2023 este año de 2024 y los datos de 2024 en mayo de 2025, pero las presentaciones iniciales muestran que el primer año de datos que se están reportando podría resultar inexacto e incompleto. Por ejemplo, la ley de los Países Bajos exigía que los operadores de centros de datos con instalaciones en su país reportaran información antes del 15 de julio. Sin embargo, para el 5 de agosto se presentaron 29 formularios de informes que representan a 22 operadores y 69 instalaciones. Pero eso representa solamente 2/3 partes de los centros de datos del país, según un informe del Uptime Institute. Adicionalmente, solo el 25% del espacio de tecnologías de la información reportado incluía datos sobre el uso de energía y agua, según ese mismo informe. Un problema es que la iniciativa de eficiencia energética permite a los operadores de los centros de datos no informar datos si no contaban con sistemas para recopilar dichos datos en 2023. Pero en los Países Bajos, Microsoft y Google declararon sus datos confidenciales, por lo que no han proporcionado ningún dato.
Un tercer proveedor, un proveedor de colocation, informó datos sobre sus 9 centros de datos, pero agregaron los datos en lugar de informar datos a nivel de instalación como se requería, según el informe al que desarrolló el Uptime Institute. En otro caso, el consumo de energía renovable de un operador fue mayor que su consumo total de energía, por lo que los datos son claramente inexactos. Jay Dietrich del Uptime Institute dijo que la Comisión de la Unión Europea y sus Estados miembros deben resolver los problemas con los operadores de centros de datos para que obtengan los datos más precisos posibles. Realmente el proceso está cojeando, comentó Dietrich. Tienen que tomarse en serio la elaboración de la situación y la industria tiene que tomárselo en serio y reconocer que estos datos van a tener que ser reportados y averiguar cómo hacerlo. Como resultado, Dietrich se preguntaba si la Comisión de la Unión Europea tendrá suficientes datos para mayo de 2025 para desarrollar un informe con recomendaciones que incluya posibles requisitos mínimos de eficiencia. Él considera que la Comisión de la Unión Europea necesita 2 años sólidos para elaborar adecuadamente la eficiencia de los centros de datos, pero el cronograma actual está retrasado, dijo. Recapituló. Necesitan 2 años de datos para mirar y pensar en lo que quieren hacer. ¿Qué deben hacer los operadores de centros de datos para cumplir con las regulaciones? Para cumplir con las nuevas regulaciones como la Directiva de Eficiencia Energética y la DORA en la Unión Europea, los operadores de centros de datos deben de crear un equipo de todo su negocio para cumplir con los nuevos requisitos, ya que no solo afecta al nivel corporativo, sino también a las instalaciones individuales, comentó Jay Dietrich. Para cumplir con los requisitos de divulgación climática de la Directiva de Eficiencia Energética, por ejemplo, los operadores de centros de datos deben de producir datos a nivel de instalación, como la energía total consumida y la energía de tecnología de la información consumida, que es básicamente la ecuación del PUE, pero también tendrían que obtener datos de sus equipos informáticos, como el servidor y la capacidad de almacenamiento. Las empresas necesitan crear nuevos procesos de negocio y formar a los empleados, es decir, capacitarlos. Tienen que poner en marcha sistemas como sensores, software de gestión de infraestructura de centros de datos, DCIM, software de gestión de infraestructura de TI, TIM y software de gestión de operaciones de tecnologías de la información, TOM, afirmó. Tienes que tener supervisión y asegurarte de que todo se haga de manera consistente en todo el negocio, comentó Jay Dietrich. Por ejemplo, las organizaciones no quieren un sitio que sea diligente y que se encargue de recopilar los datos, mientras que a los empleados de otro sitio no les importa, explicó. Para cumplir con DORA, el Uptime Institute alienta a las empresas a que no solo asuman la responsabilidad de su propia infraestructura de TI, sino también de los servicios de la nube y las instalaciones de colocation que utilizan. Las empresas no pueden asumir que los proveedores de terceros se encargarán de la confiabilidad y ejecutarán pruebas de conmutación por error, señaló. Como resultado, la persona o el equipo a cargo de las adquisiciones debe incorporar la supervisión en sus contratos. Con DORA no solo tienes que preocuparte por las operaciones internas, sino que la persona de compras que negocia el contrato con el proveedor de colocation tiene que entender que no se limita a redactar el contrato y ponerlo en un cajón durante 3 años y volver a licitarlo. Dijo Dietrich, cada 3 a 6 meses tienen que visitar al proveedor con personal técnico para saber cómo están, qué están haciendo y si están cumpliendo con las condiciones de su contrato. Ambas partes, los proveedores de servicios y sus clientes comerciales, necesitan colaborar y renegociar sus contratos para obtener datos entre sí para cumplir con los requisitos regulatorios, siguió comentando. En la Unión Europea, por ejemplo, los proveedores de colocation necesitarán datos de equipos de tecnologías de la información de sus clientes comerciales para recopilar datos para sus informes para la Directiva de Eficiencia Energética, mientras que los clientes comerciales necesitarán datos de uso de energía de sus proveedores de colocation para sus informes del informe CSRD. Necesitan acuerdos contractuales que permitan ese flujo de información, comentó Dietrich. Estimadas amigas y amigos, reiterándoles nuestros parabienes para el próximo 2025 y comentándoles que sin lugar a dudas seguiremos divulgando información que nos atañe a todos en la infraestructura digital
crítica de los centros de datos. Hasta el próximo año.